Encuentro entre líneas en Jacobasi TV. Como ustedes saben, cada lunes a las 22 nos encontramos en la pantalla de Jacobasi TV y luego ustedes tienen la posibilidad de volver a vivir estos programas a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, en fin. Allí podrán reencontrarse con nosotros o también si pierden de vista alguno de nuestros programas y también la reiteración que en distintos días y horarios se produce aquí en esta misma pantalla. Vamos a agradecer en principio a todos quienes se van sumando en cada encuentro, en cada programa, a nuestro grupo de gente que nos comenta, a aquellos vecinos con quienes nos encontramos en la calle, a todos aquellos que nos dan sugerencias, también a quienes hacen sus anuncios en nuestro programa. Ya vamos a estar compartiendo algún anuncio que tenemos, algún auspicio para nuestro programa. En principio, le quiero comentar que al final de nuestro programa vamos a hablar de algo que sucedió hace 43 meses, que impactó mucho y que tal vez nos sirva para pensar cómo miramos las cuestiones que nos rodean. Pero vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, charlando un poquito de la actualidad, de lo que tiene que ver con la actualidad nacional y con la actualidad provincial, con la actualidad local. Y yo les anticipaba en las redes sociales, como título a este bloquecito editorial que nos regalamos cada primer programa, cada primer bloque del programa, les anticipaba que muchas veces la verdad es también la mentira, porque muchas veces la verdad es de acuerdo a cómo uno percibe la realidad. Esto está así definido y uno puede tener tantas miradas de la realidad como se le pueda ocurrir. Así que tenemos esto con lo cual nos encontramos cotidianamente. ¿Son verdades? Son verdades. Ahora, ¿hay otra verdad por detrás que nos ayude a comprender? Sí, la hay. Vamos a ver algunos ejemplos que normalmente pueden haber tenido lugar en estos últimos días, en estas últimas semanas. Lo que más ha impactado en estos últimos tiempos, mediáticamente, sensiblemente, o como ustedes quieran llamarle, es el indicador de pobreza que se dio a conocer. El 32% de los argentinos están por debajo de esa línea que el propio INDEC ha señalado como línea de pobreza. El titular del INDEC lo manifestó muy bien, Todesca, cuando dijo que esto está muy asociado a la inflación, que en tanto y en cuanto siga habiendo inflación, seguirán aumentando los niveles de pobreza. Ahora bien, es verdad, la cifra del 32% nadie la discute porque el INDEC ha sido recategorizado, ha sido revitalizado, los datos son técnicamente aceptados, así que el 32% uno dice, es verdad. Ahora,
Ahora, cuando entramos a mirar cómo es el formato de la medición, ahí empezamos a discutir esa verdad y la mirada que tenemos sobre esa verdad. ¿Por qué? Porque lo que INDEC mide para señalar la pobreza es el promedio del semestre. Estamos hablando del segundo semestre del año pasado, que arranca con un 28% y cuyo promedio es el 32%, que nos está indicando que al 31 de diciembre la medición dio 36%. Quiere decir que de acuerdo a cómo uno presente la mirada estadística, va a encontrar tantos resultados y análisis como uno pretenda. 32% es verdad si analizamos el promedio, como lo anuncia el INDEC. 36%, un número que también duele y mucho, es verdad y también es verdad, si analizamos al 31 de diciembre. Hay muchas cosas que a veces son verdades y que siembran dudas, porque uno ha visto determinadas cuestiones, se ha enterado de determinadas cuestiones a través de los medios, fundamentalmente, y que hace plausible, hace posible que uno pueda decir, este hecho es verídico. Por ejemplo, cuando uno mira hacia los actos de corrupción denunciados, hacia la gestión, hacia el gobierno anterior, hacia la gestión nacional de Cristina Kirchner, uno ve el cúmulo de pruebas, ve empresarios arrepentidos, ve también secretarios privados arrepentidos. Entonces uno dice, esta es una verdad. Ahora también es verdad cuando alguien dice, cuando Macri termine su gobierno, va a tener que pasar por Comodoro Pi. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado, parece ser, a que mientras están en el poder, nada se hace, nada se toca. Hay que esperar, y a veces pasan 23 años como pasó con la causa de Carlos Menem. Entonces nos encontramos también con verdades que terminan no siendo verdades, porque se juzga a una persona por un ilícito, y como pasa tanto tiempo, se dice pasó tanto tiempo que ya la pena es desestimada. Las dos cosas son verdad. ¿Puede serlo al mismo tiempo? ¿Puede coexistir? Sí. ¿Puede ser verdad la enfermedad de Florencia Kirchner? Seguramente lo es. Hay certificados médicos que así lo avalan. ¿Puede ser verdad la posición de que tampoco quiera regresar al país y que esto sea producto de todo ese estrés y que siga en el tiempo más allá de los 15 días que le han dado? Puede ser verdad. Por eso le digo, hay veces que hay verdades que uno las entiende como tales y dice, sí, es verdad, pero también cuando empieza a desmenuzar, a ver los contenidos circundantes, también se encuentra con otras verdades, otras formas de mirar esa misma realidad. Cuando nosotros decimos o aspiramos a que el dólar esté tranquilo, esté quieto, y lo vemos como una señal de bonanza, porque pensamos que nuestro peso está fuerte, y es verdad, porque si el dólar sube hay inflación, pero también es cierto que el dólar quieto mucho tiempo favorece la especulación financiera, y en algún momento, como puede darse en junio, el dólar va a pegar el salto, y los que tienen 20.000 millones de dólares, tenedores de grandes cantidades de dólares, más de 1 millón de pesos en dólares, depósitos en el sistema financiero, van a correr hacia el dólar, seguramente si el dólar no se mueve como ellos esperan. Y seguramente los tenedores del ELIX, que son otros 25.000 millones de dólares, también van a retirar ese dinero y volver al dólar. Por eso, la encrucijada a veces es
el dólar como divisa, que es un bien, tiene que acompañar el precio de la inflación, los precios, los costos, y debiera, pero ¿cuál es el problema? Que si el dólar sube, hay muchos otros rubros de la economía que suben para generar inflación. Por ejemplo, la energía, que está dolarizada. Y uno se pregunta ¿por qué? Y cuando yo pregunto ¿por qué? Me dicen muchas veces porque hay muchos insumos que son dolarizados. Pero si usted piensa en su salario, si usted piensa que usted está pagando también esa energía, también parte de su salario, parte de sus costos, están dolarizados mientras que el salario es en pesos. Tal vez son cosas para arreglar en un tema de políticas de Estado, algo que siempre nos ha faltado en la Argentina. Temas de política de Estado como pueden ser la seguridad, la educación, la salud, en donde ponerse de acuerdo implique que hayan consensos entre distintos sectores, entre distintos partidos, sectores sociales, sectores religiosos, y producir las normas hacia adelante, para que la verdad que se vea sea lo más posible a la verdad que vea el conjunto. Porque si no, siempre van a ser sectores y van a ser partecitas de verdad. Y así podríamos seguir enumerando muchísimas cuestiones. Por ejemplo, las tasas de las famosas LELIQs, estas tasas que le pagan a los bancos, ¿son del 62,5%? Sí, son del 62,5%. Se lo acaba de garantizar el Banco Central a los bancos, decirle que en abril no van a bajar de 62,5%. Ahora bien, no nos olvidemos que estas letras de liquidez están capitalizadas cada 7 días, lo cual lleva al interés anual al 86%, que también es verdad. Entonces es mucho dinero, estamos hablando de 1.800 millones de dólares que hay que pagar de interés a los bancos mensualmente para que el dólar se mantenga estable. Estas también son verdades. Por eso le digo, cuando uno dice que el dólar esté quieto es bueno, y hay que ver si es bueno también. Hay que ver si es bueno eso, si es bueno acompañarlo con las tasas de interés. Es un camino muy difícil de transitar, el conocer todos los datos que nos permitan tener una visión más panorámica de cualquier tema que estemos analizando. El tema de la justicia, con Stornelli, citado a 4 indagatorias, no fue porque, claro, dice, no le corresponde al juez, lo recusó al juez hasta que el juez nos expida. Y la justicia nos tiene muchas veces acostumbrado a esta maraña judicial. El juez Ramos Padilla que va y declara en el Senado y diputados en la bicameral. Y sin embargo, todo pareciera tener distintas miradas, y de acuerdo al intérprete de cada una de esas miradas nosotros tenemos distintas verdades. Mientras tanto, en la provincia estamos a punto de realizar el acto eleccionario. En la provincia se está, a través de una derivación impensada o pensada tal vez, muchos creían que era probable, otros que no, de lo que la situación judicial hizo devenir para el partido del gobierno. Hay un acto eleccionario el 7 de abril que sencillamente va a dirimir las posturas de muchas aspiraciones, y muchas de las cuales han cambiado en las últimas semanas, porque había mucha gente que seguramente estaba decidida a votar a Juntos Somos Río Negro con Beretilneca a la cabeza, y tal vez no lo esté tanto con Arabela Carreras. Tal vez ahí hay un movimiento electoral, un flujo de votos, para un lado, para el otro. Hay también un sector que dice, no, el voto útil va para Juntos Somos Río Negro.
no hay que votar a otros partidos, acá se trata de una polarización. Vamos a charlar en este programa también sobre el tema polarización, porque el país también a veces se pretende estar polarizado y hay que ver si es tan así la cuestión. A ver si no hay dentro de esas polarizaciones escisiones como las que viene manifestando la Unión Cívica Radical a través de sus máximos dirigentes, donde están replanteándose el rol del radicalismo, partido histórico, con territorio, con presencia territorial, dentro de una alianza que no les ha dado el lugar que pretendían. Así que este reacomodamiento de fichas también de cara al orden nacional, han visto lo que ha pasado en las elecciones en San Juan, por ejemplo, han visto lo que ha pasado en Córdoba con la división entre dos candidatos radicales disolviendo Cambiemos. Todas estas secuencias que se están viviendo y que se van a vivir seguramente hasta el 22 de junio, más que nada, hasta que se pongan los nombres de los candidatos, nos van a tener presentes allí, analizando cada uno de estos movimientos como fichas de un tablero de ajedrez. Y en el orden local también se ha fijado una fecha para las elecciones, la fecha de junio. Aquí lo habíamos charlado con el intendente Carlos Toro. El intendente ya había manifestado su decisión de hacerlo en junio. Nosotros le habíamos planteado en charla franca que esto se oponía con lo que la Carta Orgánica Municipal expresa en su artículo 175, que dice que las elecciones municipales tienen que realizarse en las mismas fechas en que se celebren elecciones provinciales o nacionales. Así todo se avanzó con la idea. Se emitió una resolución. Claro, la resolución no alcanza. Esto tiene que pasar por el Consejo. Vamos a charlar entonces a ver si tiene que pasar por el Consejo o no, porque el artículo 80, inciso 22 de la Carta Orgánica Municipal establece que es el Consejo Deliberante quien debe sancionar la ordenanza electoral. ¿Y por qué debe hacerlo? Porque es el que debe regular en definitiva la adecuación de la Ley 2431, orgánica de la Ley Electoral de la provincia, a las realidades jacobacinas. La resolución del intendente deja muchos huecos, no está clarificado varios temas, como por ejemplo los requisitos en cuanto a partido político, en cuanto a caudal de avales, en cuanto a quién puede ser candidato. Recuerden que nosotros le dijimos que para ser candidato o primer candidato al Tribunal de Cuentas hay que tener un título de contador o similar. Esto lo establece la Carta Orgánica Municipal, a la cual hemos criticado muchas veces, pero a la cual hay que atenerse porque es la regla, la ley rectora en estos momentos. Así que ya vemos, por un lado hay un artículo que habilita al intendente a convocar elecciones. Por el otro lado hay otro artículo que dice que es el Consejo Deliberante el que sanciona la ordenanza electoral. Como ven, aquí también tenemos dos formas de mirar la realidad, dos formas de decir esto es verdad, y las dos cosas son verdad. Como es verdad el decreto 7 del 19 en todos sus postulados, en donde la resolución del intendente toma algunas cuestiones, algunos argumentos y deja de lado otros, en donde el mismo decreto 7 del 19 dice que no había ningún municipio que pidió la simultaneidad de elecciones. ¿Cuál es la verdad? Tal vez todas tengan parte de verdad. Por eso nuestra propuesta es posibilitar todas las miradas posibles para construir entre todas esas miradas una verdad panorámica más abarcativa. Vamos a tener en nuestro programa de hoy, ahora en un ratito nada más, a candidatos a la legislatura, concejales municipales de la Unión Cívica Radical. Quédese con nosotros, va a disfrutar de nuestro programa aquí en Entre Líneas por Jacobacci TV.